¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Espero que ya esté preparada para el tema del día de hoy, ¿verdad? Este estudio número 10, amén, de la serie La Piedra del Ángulo. Entonces, pues vamos a dar inicio, ¿qué le parece? Y bueno, pues claro, no sin antes dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que aquí en el estado de Aguascalientes o en cualquier otro estado de la República, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en Europa, pero también por acá en Sudamérica, ¿verdad? En Colombia y en Ecuador, que Dios los bendiga a todos, en todo país, en todo continente. Nos da mucha alegría, ¿verdad? Que estén siguiendo estas transmisiones y que estén siendo de bendición para todos y cada uno de nosotros. Obviamente también para la iglesia local. Espero que la iglesia local aproveche, valore también el esfuerzo que se está haciendo, el alimento que se da y que hagamos de el sustento diario para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues que Dios le bendiga mucho. Le vuelvo a repetir, el día de hoy tenemos el estudio número 10, amén, de esta serie que hemos llamado La Piedra del Ángulo. Amén, entonces pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y así poder comenzar con un tema que aparentemente es conocido, que aparentemente es fácil, pero que tiene una importancia bastante grande y amplia para nuestra vida cristiana. Amén, el tema es el bautismo en agua. Amén. Así que bueno, si usted es bautizado, pues no menosprecie este tema. Si usted no lo es, cuánto más es necesario que le ponga mucha atención a la enseñanza del día de hoy. Pero también le invito a que lo comparta, ya sea por Facebook o por YouTube, para que todo esto, mire, redunde para honra y gloria de Dios. Así que envíe el link por Facebook o por YouTube para que otros hermanos o hermanas o gente, ¿verdad?, que no se ha bautizado, obviamente, bueno, pues creyentes, puedan saber, puedan conocer y sobre todo obedecer a este mandato de Dios, amén, mandato de nuestro Señor. Así que bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy y vamos a ponernos en las manos de Dios para que todo esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera hoy en este día, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en este día, Señor, por esta hermosa bendición que nos das de poder transmitir, de poder predicar de tu palabra, pero asimismo también de recibirla, Señor, en nuestros hogares o donde quiera, Señor, que nos encontremos. Bendice a la iglesia en Sudamérica, la iglesia, Señor, aquí en México, la iglesia en el norte del continente americano, Señor, desde Estados Unidos y hasta Alaska, Señor, pasando por Canadá. También bendice a la iglesia, Señor, en Europa, mi Dios, en los países de España, de Londres, mi Señor, de Alemania, donde, mi Dios, pues es conocido que hermanos en Cristo, Señor, que forman parte de nosotros, se reúnen, se levantan, aún de madrugada, están atentos a la palabra, la comparten con sus congregaciones. Bendito Dios, gracias por esta hermosa oportunidad y asimismo también en todo lugar donde haya personas que estén dispuestas a recibir este día la enseñanza de tu palabra, que tu Espíritu Santo les bendiga, que tu Espíritu nos una en un mismo sentir, para que tu palabra produzca fruto, Señor, fruto para vida, fruto, Señor, al 100%. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das, mi Señor, en tus manos estamos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por siempre. Guíanos, Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues tenga Biblia, tenga libreta, pluma o lápiz a la mano, ¿verdad? Y le repito, el tema de hoy es el estudio número 10, el bautismo en agua. Amén. La serie La Piedra del Ángulo es una serie de estudios bíblicos que hemos comenzado desde hace ya 10 semanas para nuestra fe, para el fundamento de nuestra fe. Y saben, la misma palabra de Dios nos exhorta, aún aquellos que ya tengamos mucho tiempo de ser cristianos, a que volvamos al precioso fundamento de nuestra fe, que es el estudio de la doctrina, el estudio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe algo, es importante que como creyentes nunca nos apartemos de este conocimiento. El apartarnos, escuche lo que le voy a decir y mucha atención en ello. El apartarnos, fíjese, no solamente del fundamento, hace que el edificio, la construcción que está encima del fundamento, corra riesgo, ¿sí? Se pueda tambalear y hasta caer, ¿sí? Si el hecho
si el hecho de separarnos de la iglesia, de la enseñanza de la palabra, hace que nuestra vida espiritual se estanque y hasta se enfríe, eso nos hace ver, mire, las cosas completamente diferentes. Porque estamos fríos, porque estamos atorados, porque nos hemos alejado del congregarnos, y al no congregarnos nos alejamos de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora que tenemos los recursos de transmitir la palabra de una forma virtual y llegar a los hogares, mire, por lo menos o mínimo, ¿verdad? Como decimos, espero que aquellas personas que por algún motivo no pueden venir a congregarse, estén mínimo, fíjese bien, viendo las transmisiones, apegados a estas. Y aún así, no es lo mismo, ¿verdad? No saben la cantidad de personas que he escuchado que me dicen, pastor, dicen, no es lo mismo, ¿verdad? El que yo vea en mi celular o en una tablet o en una pantalla o hasta en la computadora, dice, el culto, el servicio, la enseñanza. Dice, no hay como estar de manera presencial, ¿verdad? Y pues así es, no hay, ¿verdad? Como el estar aquí. Pero para muchos que por algún motivo a lo mejor no puedan asistir, pues bueno, es un buen recurso. Sin embargo, no es garantía, porque a veces en el hogar o donde estemos, mire, hay muchos distractores, ¿verdad? No falta quien llega, el teléfono que suena, sí, las visitas, que la comida, que ya levántate a hacer esto, aquello, ¿verdad? Y no es lo mismo, no hay como estar de manera presencial. Pero bueno, hago esta reflexión, ¿sabe por qué? Por lo que estamos comenzando a decir. Tenemos que tener claras las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Cuando no tenemos claro esto, cuando no reafirmamos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, el edificio que es nuestra vida se puede tambalear. Ahora, hago la reflexión también en el sentido de que a veces nos dejamos de congregar, nos alejamos de la palabra. Entonces, cuando eso sucede, mire, a veces por enfermedad, a veces por trabajo, por el motivo que sea, pero cuando viene un enfriamiento a nuestra fe, por el motivo que usted me diga, sea justificable o no, mire, todo lo tomamos a mal, todo nos parece mal, ¿sí? Cualquier cosa que una persona nos diga, que un hermano en Cristo nos aconseje, viendo nuestra situación, mire, cuando nos enfriamos, alejándonos de la palabra, todo nos parece mal, todo lo tomamos a mal. Hay muchos detalles, es que la hermana me ofendió, es que me dijo esto, es que aquello, yo no estoy de acuerdo, es que yo no pienso, yo no creo, yo no siento, ¿por qué así, por qué asá? Entonces, ahí manifestamos el enfriamiento de nuestra vida espiritual. Pero mire, no nos damos cuenta. La persona que está en esa condición muchas de las veces no se da cuenta. ¿Y sabe qué tenemos que hacer los demás? Híjole, tenemos que manifestar mucho amor orando por esa persona. ¿Qué les parece? Híjole, se da cuenta que la iglesia, hermano, es algo precioso, ¿verdad? Es algo hermoso, hermano. El Señor fue quien la instituyó, fue quien la formó. Pero somos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, quienes la hacemos que sea hermosa, ¿verdad? Y por decir hermosa, usted me entiende lo difícil que es lidiar, tratar con personas que de repente ya ven a mal esto, ven a mal aquello. ¿Y por qué? Porque están fríos espiritualmente. ¿Me explico? Entonces, la serie La Piedra del Ángulo, mire, resumo toda esta reflexión en el hecho de que bien haríamos en no menospreciar este alimento al decir, ay, son cosas básicas de la doctrina de Cristo. Mire, tanto este conocimiento como cualquier otro que se da en la iglesia, lo debemos de valorar. Amén. Así que no menospreciemos que es del fundamento de nuestra fe cristiana. Al contrario, mire, hay gente que por no tener fundamentos no sabe ni dónde anda. ¿Sí? Anda buscando aquí y allá, brincando de aquí y allá, ¿sí? Andan fríos espiritualmente, toman a mal todo. Ahora me entiende por qué hago esta reflexión, ¿sí? Cuando una persona se enfría, se aleja, no tiene estabilidad en su vida cristiana, mire, cuidado, es un peligro. ¿Por qué? Porque todo lo toman a mal. ¿Sí? Encima se hacen criticones, se hacen juiciosos, ¿sí? Se hacen soberbios, se endurecen de corazón, se hacen hasta sabios en su propia opinión. Ya nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque ellos ya todo lo saben, ¿verdad? Entonces, híjole,
De veras que es algo precioso el cuerpo de Cristo, pero porque nosotros lo hacemos así, no porque Cristo quiera que sea así. ¿Me explico? Bueno, mire, habiendo dicho todo esto a manera de introducción, el tema que nos compete el día de hoy es el tema del bautismo en agua, ¿sí? Hace un momento yo también mencionaba que es un tema que muchos pueden decir, pues yo ya soy bautizado, ya no lo necesito. Pero tal vez usted tenga que instruir a alguien, ¿sí? Tenga que enseñarle a alguien a este respecto, ¿sí? O simple y sencillamente compartir, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra de Dios con alguien que no ha sido bautizado. Si usted ya fue bautizado, le explicaron lo que es. Mire, a veces tomamos decisiones, llevamos a cabo el acto del bautismo y a veces no sabemos ni de qué se trata. Me explico, ¿verdad? A veces por empezar con la palabra, ¿verdad? En ocasiones en lugar de decir el bautismo en agua, decimos el bautizo en agua. Y hoy vamos a ver cuál es la diferencia del uso de la palabra. ¿De acuerdo? Lo que puedo comenzar a decirle es que el uso correcto es bautismo, ¿sí? Pero la palabra bautizo nos indica otra cosa, pero eso lo voy a dejar al final del estudio. Amén. Así que permanezca conmigo, tome este estudio que es muy importante. Amén. Bueno, en Mateo 28, versículo número 19, es conocido como el pasaje de la Gran Comisión. ¿Qué le parece si lo busca conmigo? O bueno, si ya se lo sabe de memoria y confía, ¿verdad?, en la retención de su cabecita, de su memoria, pues vamos a decirlo, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, fíjese, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos una base de autoridad bastante fuerte y firme. Quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba dando una gran comisión, Él estaba dando una tarea, y le llamamos gran por el hecho de lo que representaba esta, o así se le llamó como la gran comisión, porque es una tarea que se iba a llevar a gran escala. Pero nosotros, los seguidores de Jesucristo, tendríamos que llevarla a cabo al pie de la letra, tal y como Él lo estableció. Es decir, bueno, en primer lugar dice, por tanto dice, id. Tenemos que ir, tenemos que salir de la comodidad, tenemos que entender como iglesia cristiana que somos seguidores de Cristo y Él nos está diciendo, id. Y si Él nos dice, id, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir. Me explico, pero he mencionado que muchas veces este es el mandamiento que más trabajo nos cuesta, pese a que es un mandamiento de solamente 2 letras, ¿sí? Dice, id, el mandamiento, pero qué trabajo nos cuesta obedecerlo. Es el más corto de los mandatos, ¿sí? Pero es de los que más trabajo nos cuestan. Hay otros que también son como este, así de cortitos pero complicados de vivir o de obedecer en nuestras vidas. No estamos saliendo, la iglesia está cómoda, ¿sí? Uno que otro, ¿verdad?, está compartiendo de la palabra de Dios. ¿Saben? Nos hemos dado cuenta de esto cuando hemos salido a las plazas, a las calles, a públicamente predicar el Evangelio de Cristo, ¿sí?, que son los videos que usted estuvo viendo los días viernes. Nos damos cuenta, hermano, de que prácticamente nadie en el estado en el que vivimos está haciendo este tipo de obra, ¿sí? Y si lo hace, bueno, mire, lo hacemos como de manera intermitente, en ratitos, en temporadas, ¿sí? Pero no es algo constante que mantengamos como iglesias, ¿sí? Ojalá me equivoque, ojalá yo sin estar enterado sí pueda haber iglesias que estén llevando a cabo en nuestro estado este tipo de labor. Pero el salir de la comodidad implica mucho para nosotros, pero Él nos dice, id, ¿sí? Enseguida nos dice, haced discípulos, ¿sí? No dice creyentes, ¿sí? Un creyente es la persona que recibe a Cristo, ¿sí? Ahí en ese punto es un creyente, pero se convierte en un discípulo cuando comienza a someter su vida a otro, que en este caso es Jesucristo. Renuncia, ¿verdad?, a su pecado, se hace libre, fíjese bien, del pecado para someterse y ser un esclavo para Jesucristo. Eso significa hacer discípulos. Amén. Personas con fundamentos, con determinación, con disciplina,
creyentes que pasan de ser simplemente eso a ser seguidores de Jesucristo. Se da cuenta que no es cualquier cosa pastorear una iglesia, se da cuenta que no es cualquier cosa iniciar un ministerio, es de mucha responsabilidad. Se trata de formar discípulos, no, fíjese bien, simpatizantes, no simples creyentes, ¿verdad? Y no digo que un creyente sea un simpatizante, sino que muchas de las veces la gente se queda solamente en esa etapa de su vida cristiana, en el simple hecho de ser un creyente, ¿sí? Pero no lleva a cabo el proceso de disciplinarse para someter su vida a Cristo Jesús y convertirse en un discípulo de Él. Entonces, esa es la importancia de un pastorado, ¿sí? El llevar a las personas que comienzan como creyentes en Cristo a convertirse en discípulos. Amén. Y enseguida dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Una vez que uno, ¿verdad?, está enseñando la palabra, que está trabajando con las personas, el paso siguiente a su fe, a su profesión de fe, es el acto del bautismo. ¿Se da cuenta de esto? El acto seguido a la fe que hemos recibido en Cristo Jesús, que hemos depositado en Cristo Jesús, el acto seguido es ser bautizados. Y encima Cristo nos dice cómo hacerlo. La fórmula bautismal, ¿cuál es? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero oiga, pastor, ¿por qué hay muchos pastores o ministros o siervos de Dios que bautizan únicamente en el nombre del Señor Jesús? ¿Sí? ¿Por qué únicamente lo hacen de esa manera? Bueno, en un ratito lo vamos a ver, ¿verdad? Así que tenga paciencia, que lo vamos a estar viendo en el estudio del día de hoy. Amén. Bueno, lo que trato, fíjese bien, de manejar como manera de introducción es la importancia que el acto del bautismo tiene. Este no es establecido por la iglesia, este no es establecido ni por un ángel, este es establecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como el día de ayer en la enseñanza del Instituto Bíblico veíamos cómo Jesús fue a las aguas bautismales en el Jordán, en el río Jordán, bueno, pues Él cumplió con ese acto, aunque Él no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado de cual arrepentirse. ¿De acuerdo? Pero aún así Él debía de cumplir con ese acto. ¿Para qué? Para mostrar públicamente, por un lado, su compromiso con el Padre, su compromiso con Dios, y por otro lado, la evidencia pública de que todo cuanto Él hablara, de que aún enfrentara pruebas y aún Él, ¿sí? Fíjese bien, aún Cristo Jesús, ¿sí?, necesitara de esa ayuda espiritual, celestial, poderosa del Espíritu Santo para vencer al enemigo y para vencer cualquier tentación, Él acudiría a quien estaba en Él, y Él públicamente se manifestó al descender en forma de un símbolo vivo que es la paloma, dando evidencia a todas las personas que estaban allí precisamente de ello, del hecho de que todo lo que Él hablara no iba a ser iniciativa de Él, de que aún enfrentar al enemigo, el Espíritu Santo le daría el poder para vencer en carne. Y número 3, de que todo lo que el Espíritu Santo depositara en Él era para servir a Dios con las personas, servir a los demás. Es decir, la unción que el Espíritu Santo depositara en Él era para el servicio. Amén. Y bueno, si usted no ha visto el tema de ayer del Instituto Bíblico, se lo recomiendo. Amén, se llamó así, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Así que se lo recomiendo bastante. Amén. Bueno, esto es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero que debemos de entender. No es una ordenanza que la iglesia haya establecido, o los apóstoles, o un ángel, no. Es un mandato, el bautismo en agua de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad?, lo tenemos que llevar a cabo. No solamente nosotros como siervos de Dios de bautizar, ¿verdad?, a las personas, sino de que también la gente entienda que es un mandato de Dios. O sea, no hay opción. Es algo que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, debemos de llevar a cabo.
Pero como se ha explicado mal este tema, entonces la gente le tiene mucho miedo al acto del bautismo. Porque mire, por ejemplo, ¿sí? La gente cree que para llegar al acto del bautismo, la gente tiene que ser perfecta, que no tiene que pecar, que no tiene que fallar. ¿Me explico? Entonces, como a veces las personas reconocen y dicen, es que ciertamente hay todavía áreas en mi vida en las que estoy fallando con Dios, entonces dicen, este acto todavía no es para mí, ¿sí? Pero este acto, como lo vuelvo a decir, lo hemos explicado mal. El acto del bautismo en agua no es para gente perfecta, es para gente que da a demostrar o a testificar lo que cree. ¿Me explico? ¿Sí? Y claro, en ese proceso, ¿sí?, también va implícito el hecho de que si estoy manifestando públicamente con este acto que muero al pecado, pues claro que sí, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me mantenga libre del pecado, que me ayude a que yo me sostenga apartado de no pecar. Me explico, que me ayude en mis debilidades. Estamos entendiendo, pero a veces por explicar más el acto del bautismo, la gente huye de él, porque dicen, no estoy preparado. Si Dios me pide perfección, porque así me lo están enseñando, así me lo están explicando. No es que Dios nos exija perfección, claro que nos pide una vida de santidad, que nos apartemos del pecado, que dejemos las malas obras en las cuales vivimos, claro que sí. Pero el punto principal del bautismo en agua es dar prueba, dar evidencia de la fe en quien hemos creído. Es decir, adquirir ese compromiso con Dios. ¿Cómo? Manifestando que somos sus hijos por medio del bautismo en agua. Somos sus hijos desde que creemos, pero con este acto lo manifestamos públicamente a los ojos de muchos testigos. ¿Me estoy explicando? Bueno, mire, vamos a ir viendo todo esto. Lo que por principio de cuentas debemos de mencionar es de que la palabra bautismo significa lavar completamente, cubrir con un líquido o sumergir, ¿sí? Otra definición, fíjese bien, es de que es un sacramento que se debe realizar al inicio del nuevo nacimiento, es decir, de la vida cristiana. Debe ser público ya que es una demostración de la fe. Fíjese, subraya esto último. Debe ser público ya que es una demostración de la fe. Lo que le vengo explicando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que después de que una persona es bautizada ya no peca o ya no debe de pecar. Mire, ya no debemos de pecar desde el momento en el que nacemos de nuevo, pero tropezamos. Y el tropezar significa que pecamos, ¿sí?, por tropiezo, es decir, no de práctica, ¿sí? Pecamos en algún momento de nuestra vida en el cual le fallamos a Dios, sí, pero no lo hacemos como una práctica, como quienes deliberadamente sí deciden hacerlo, vivir en un pecado. No, el cristiano, escuche, el cristiano, ¿sí?, sea hombre o sea mujer, no peca por deporte, no peca por práctica, peca porque tropieza, porque en ocasiones la tentación le va a vencer, pero va a ir encontrando por medio del arrepentimiento la fuerza en el Espíritu Santo para ir superando ese pecado. ¿Y qué significa superar ese pecado? Significa no volver a caer en él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una persona después de que se bautiza, ¿sí?, un cristiano después de que se bautiza puede pecar de tropiezo, no de práctica. ¿De acuerdo? Quien peca de práctica, pues no tiene más solución, no tiene más, ¿cómo decirlo? No hay vuelta atrás, no hay manera de que sus actos lo libren de la muerte espiritual que al elegir el pecar, eso lo está conduciendo, aún habiendo creído. ¿Me explico? Es lo que explicábamos en el tema de la salvación. En Primera de Juan, este siervo de Dios nos habla, fíjese bien, en el capítulo 5 de Primera de Juan, que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Bueno, explicábamos, ¿verdad? Vea el tema, fue el de la semana pasada. Explicábamos que entonces, que el pecado no es de muerte, si dice la paga del pecado es muerte, claro. La práctica del pecado nos lleva a la muerte,
Pero donde hay pecado y hay arrepentimiento, aquel pecado es perdonado. Entonces se convierte en un pecado no de muerte. ¿Me explico? Y el pecado de muerte es aquel donde no hay arrepentimiento. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento, ¿sí?, pues aquella persona se está alejando de la salvación. No es que Dios le quite la salvación. La persona, al elegir el pecado, rechaza la salvación, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues la persona no tiene más remedio. La persona va derechito a una condición de muerte, no solamente espiritual, sino muchas de las veces también física. Me estoy explicando, acuérdese. Nada más hay de dos sopas. Pablo nos lo explica así en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, 7 y 8. Cuando vamos en dirección del pecado, le estamos dando la espalda a Dios. Pero cuando nos arrepentimos del pecado es dar media vuelta, un giro de 180 grados al pecado para ir en dirección de Dios. Por lo tanto, quien permanece en la salvación puede tropezar, puede pecar de tropiezo, pero por el arrepentimiento se mantiene en la salvación. Amén. Pero quien practica el pecado, ¿sí?, es decir, pecado de muerte, quiere decir que no se arrepiente. Entonces, automáticamente le da la espalda a Dios y permanece en una condición de muerte espiritual por causa del pecado. ¿Y eso qué produce? Pues obviamente muerte. Por eso hay pecado de muerte y pecado no de muerte, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo número 5. Para que entienda más el tema, vea el tema de la semana pasada, que fue el de la salvación. Allí clarito lo explicamos todo. Amén. Aquí está en el link, en la descripción, todos los estudios que llevamos hasta el día de hoy, y ahí viene el de la salvación. Fue el estudio número 9, el de la semana pasada. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál era el uso y el significado del bautismo en agua en el Antiguo Testamento? Escuche, en el Antiguo Testamento, bueno, era el lavamiento ceremonial de los sacerdotes. Esto conforme a Éxodo capítulo 29, capítulo 30, ¿sí? Y también en Números capítulo número 19, ¿sí? Era un ritual, ¿verdad?, que llevaban a cabo los sacerdotes, por medio del cual se lavaban, ¿sí?, por medio del uso del agua, para estar limpios, no solamente, ¿verdad?, en lo exterior, sino que esto representaba también una manera de limpieza en su interior. ¿Me explico? Era algo que lo simbolizaba, lo representaba. Por eso era necesario que el sacerdote se lavara exteriormente, para que ello representara un tipo de lo que ahora, escuche, viene a ser Cristo en nuestras almas, viene a ser Cristo en nuestras vidas. Amén. Es el lavamiento del hombre interior, el perdón de pecados, la redención del hombre, ¿sí? Otra cosa que significaba, ¿verdad?, es que significaba un cambio de creencia. Es decir, por medio del acto del ser bautizados en agua en el Antiguo Testamento, una persona que no era judía abrazaba la fe judía o el judaísmo por medio del acto del bautismo. Sí, por medio de otros ritos, como los vamos a mencionar, entre ellos la circuncisión, pero también por medio de llevar a cabo el bautismo en agua. ¿Sí? Se comprometía, fíjese bien, por voluntad propia con la religión, en este caso, del pueblo de Dios, del judaísmo, ¿sí? Bueno, de los judíos. Otra cosa que significaba en el Antiguo Testamento era la aceptación por membresía en la nación de Israel, es lo que le estoy comentando, ¿sí? Es como si una persona se hiciera, por así decirlo, judía, ¿sí? Se hacía miembro de la ciudadanía judía por medio de llevar a cabo el acto del bautismo. Esto conforme a Ezequiel capítulo 36, ¿verdad? Específicamente en el verso 25. Si le estoy hablando, fíjese bien, de pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí?, que nos hablan de lo que significaba el bautismo en agua, ¿sí? Entonces, ¿está escuchando esto? Quiere decir que desde el Antiguo Testamento este acto ya se conocía. ¿Se está fijando en ello? Ya se llevaba a cabo, ya se practicaba. Y le estoy mencionando
desde el Antiguo Testamento bajo qué perspectivas. Pero ahorita lo vamos a ver conforme al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que significaba en el Antiguo Testamento es de que si un hombre quería aceptar la fe judía, dice, tenía que hacer 3 cosas, escuche, ¿verdad? 1, tenía que circuncidarse. 2, tenía que ofrecer el sacrificio correspondiente para hacerse miembro de la ciudadanía judía. Y número 3, tenía que bautizarse. Esto lo encontramos en Levítico, amén. En el libro de Levítico, desde los capítulos 11 y hasta el capítulo 15, amén. Bueno, entonces acuérdense, si alguien quería, no siendo judío, abrazar la fe judía, bueno, pues acuérdense, tenía que ser circuncidado, tenía que ofrecer sacrificio y tenía que bautizarse en agua. ¿De acuerdo? Es lo que estábamos mencionando. Bueno, otra cosa que significa el bautismo en agua en el Antiguo Testamento es de que el antiguo pacto, ¿verdad? Obviamente establecido en el Antiguo Testamento, fíjese, tenía por señal la circuncisión para manifestar que eran del pueblo de Dios. Y esto también nos lo menciona Pablo en Gálatas 5, versículo número 3, es decir, donde Pablo menciona que aquellos que pertenecían o que estaban bajo la ley lo manifestaban llevando a cabo el acto de la circuncisión en sus mismos cuerpos. Amén. Obviamente esto, pues en los varones, ¿verdad? Era una señal en su cuerpo, una señal física, una evidencia física de que eran judíos, de que pertenecían o que estaban bajo el antiguo pacto conforme a la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vemos en Gálatas 5, verso 3. Ahora, ¿cuál es el uso y el significado del bautismo? Escuche, en el Nuevo Testamento. Ya no en el Antiguo Testamento, sino ahora en el Nuevo Testamento. Mucha atención, mire. Significa, por principio de cuentas, significa muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña a Romanos, capítulo número 6? ¿Verdad? De hecho, este capítulo número 6 es precioso, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo desarrolla allí, hermanos, la doctrina, la teología en relación a lo que es el bautismo, específicamente en los versículos del 3 al 5, donde la palabra de Dios nos dice, Romanos 6, del 3 al 5, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahora, mucha atención en el verso 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Por lo tanto, vea cómo el apóstol Pablo define el acto del bautismo como una muerte. ¿Una muerte a qué? Una muerte al pecado, una muerte a nuestra vieja naturaleza. Pero también define el bautismo como una resurrección a una nueva vida en la cual pues no podemos vivir para las cosas pasadas, ya morimos para eso, ¿sí? Y en los versículos antes que estos, ¿verdad? Del 3, por ejemplo en el 2, Romanos 6, 2, Pablo dice, pues ¿cómo vamos a vivir en las cosas de las cuales Cristo nos libró? ¿Me explico? Entonces, el acto del bautismo significa morir al pecado, pero resucitar o volver a nacer a una nueva vida. Entonces, dése cuenta cómo en este primer punto hablamos de que es muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Amén. Así como Cristo resucitó, ¿sí? Nosotros nacemos también a una nueva vida. Amén. Esto también lo leemos en Colosenses 2, versículo 12. Segundo punto, ¿qué más significa el bautismo en el Nuevo Testamento? Bueno, significa empezar una nueva vida en Cristo. ¿Sí? ¿Qué nos dice Segunda de Corintios desde el versículo número 15? Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo número 15. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Verdad? Es donde está este famosísimo versículo que todos conocemos, pero que muy pocas veces ponemos en práctica. ¿Cuál?
Vamos a leer 2 Corintios 5, versículo del 15, dice, y por todos murió, dice, hablando de Cristo, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se da cuenta qué precioso este versículo? Fíjese, otra vez dice, y por todos murió, dice, para que los que viven, es decir, para que los que hemos resucitado, ¿sí? Los que hemos nacido a una nueva vida, a un nuevo nacimiento, dice, ya no vivan para sí, o sea, ya no vives para darle rienda suelta a tu vieja naturaleza pecaminosa, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y en el verso 16, de manera que nosotros, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún, dice, si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo que los lazos de la fe, escuche, son todavía más fuertes, o debieran de ser más fuertes que los lazos de sangre. Por eso dice, pues de aquí en adelante dice, entonces a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque lo que importa es nuestro nacimiento espiritual, no nuestro nacimiento carnal. Nuestro nacimiento carnal, es decir, nuestra fecha de cumpleaños, pues sí, me hace consciente de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia, ¿sí? Pero mi nacimiento espiritual a una nueva vida en Cristo me hace, fíjese bien, me relaciona directamente, ¿sí?, con mis hermanos y hermanas en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que es más importante el lazo espiritual que el lazo carnal, que el lazo sanguíneo, porque este nos lleva a la vieja naturaleza, pero el lazo espiritual nos lleva a reconocer el hecho de que vivimos ahora para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Me explico? ¿Usted tiene la fecha de su nacimiento espiritual? Porque pues yo sé que se sabe la fecha de su nacimiento carnal, ¿verdad? Es decir, la fecha de su cumpleaños, ¿la conoce? Pues claro que sí. Pero a ver, la fecha de su cumpleaños espiritual, ¿usted la recuerda? ¿Cuándo recibió a Cristo? ¿Cuándo le aceptó a Él como el Señor de su vida? Es decir, como cristianos debemos de tener dos fechas. Una, pues la de nuestro nacimiento en este mundo, carnalmente. Pero la otra y más importante, la fecha de nuestro nacimiento en Cristo. ¿Usted se acuerda cuándo fue? ¿Hace cuánto fue? ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿En qué día se acuerda que recibió a Cristo? Creo que sería importante, ¿verdad?, tener esa fecha. Ahora, en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el versículo que hace un momento yo decía que es muy conocido y que lo sabemos, pero que a veces no lo vivimos, ¿verdad? Porque dice, de manera que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Estamos en Cristo. A ver, levanten la mano. Bueno, entonces dice, nueva criatura es. O sea, usted y yo somos nueva criatura. No baje la mano. Dice, las cosas viejas pasaron. Esta es la parte que nos cuesta trabajo. Por eso digo que no lo aplicamos. Dice, las cosas viejas pasaron. Pero si usted tiene la mano levantada diciendo que nueva criatura es porque recibió a Cristo, dígame, ¿por qué seguimos viviendo en las cosas que ya pasaron? O sea, en las cosas de la vieja naturaleza. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta que esa es la parte difícil de este versículo precioso, que todo mundo se sabe? ¿Sí? El dejar las cosas viejas que ya pasaron. No, seguimos yendo a ese baúl, ¿verdad?, de lo que fuimos, de lo que yo hice, y es que yo hacía, y yo aguantaba, y yo tomaba, y yo aquí, y yo allá, y que yo era el mejor, y el peor, y que yo hacía. Y miren, nos mofamos de las cosas que ofendían a Dios. Dice Pedro, ¿verdad?, en su carta, en la primera, dice, qué gloria podemos obtener de aquellas cosas de las cuales Cristo nos perdonó. Vergüenza, mire, vergüenza nos debería de dar hablar de las cosas que hacíamos. Digo, salvo que sea a manera de testimonio para que otros vengan a Cristo. Pero a veces las pláticas cristianas se llenan de eso. No, es que yo era el más malo totototote, ¿verdad? Y que yo era la más chismoso tototota. Ay, Padre Santo, ¿qué ando diciendo, verdad? Y es que yo iba y venía y subía y traía y que anduve y que...
Y a veces nada más lo hacemos para, así como para que todos vean al hermano y ay, ni lo mires a los ojos porque era narco, o porque era brujo, o porque era. ¿Me explico? ¿Por qué esa gloria en las cosas que ofendían a Dios? Salvo, lo vuelvo a repetir, que use su testimonio para atraer a otros a Cristo. Pero no lo use para quererse ganar cierto respeto en la iglesia, no, eso no se hace así. O cierta admiración, o que wow, cómo sufrió, ay, pobrecita o pobrecito. No lo use para eso. Si lo va a usar su testimonio para atraer a otros a Cristo, es decir, para ganar almas, adelante. Pero no quiera tener gloria de las cosas que ofendían a Dios en su vida. ¿Me explico? Bien, fíjese bien, ¿dónde andamos? Bueno, siguiente inciso. El Espíritu, fíjese, perdón, el bautismo, ¿qué más significa en el Nuevo Testamento? Bueno, tercer punto, significa que el nuevo pacto, fíjese bien, tiene por señal el bautismo en agua para manifestar que somos de Cristo. Escuche esto. Lo mencioné en el significado del bautismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la señal del antiguo pacto era la circuncisión. ¿En qué consiste la circuncisión? Consiste en cortar, ¿sí?, un pedazo de carne de nuestro cuerpo, en el caso de nosotros como varones, ¿sí? Bueno, en el Nuevo Testamento, el acto del bautismo, ¿sabe qué significa? Lo mismo. Significa que estoy manifestando públicamente que corto ese pedazo carnal de mi vida que sirve al pecado. ¿Sí? Si la circuncisión significaba cortar físicamente ese pedazo de carne del prepucio, ¿sí?, de la parte íntima de los varones, ¿sí?, y con ello significar que se apartaba, fíjese bien, de las demás naciones de la tierra para pertenecer a la nación de Dios, bueno, pues ahora con el bautismo en agua, escuche esto, es cortar de nosotros, al ser sumergidos en agua, es morir al pecado, y al salir de las aguas es resucitar a una nueva vida. Esto significa eso, el compromiso que adquirimos con Dios de pertenecerle a Él. Amén. Y ya no es cortar físicamente ese pedazo de carne, sino que ahora es algo mejor que hacerlo físicamente. Es hacerlo en un sentido simbólico y espiritual. El acto del bautismo es un simbolismo de nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Es una representación de lo que sucede en el ámbito espiritual, de que muero a mi vieja naturaleza pecaminosa para ya no vivir en ella, sino que he vuelto a nacer a una naturaleza nueva, a una nueva vida en Cristo. Y el acto del bautismo en el Nuevo Testamento, eso significa dar la evidencia pública. Y si en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la gente del pueblo de Dios públicamente practicaban la circuncisión, representando que así pertenecían a la nación de Dios, bueno, ahora usted y yo le pertenecemos a Dios por medio del acto del bautismo en agua. Lo estamos evidenciando, lo estamos manifestando públicamente con testigos. Por eso, pues el bautismo en agua, ¿verdad?, debe de contar con gente que esté viendo, que esté como testigos. Amén. Gloria al Señor. El siguiente punto, fíjese bien, del uso del bautismo o del significado del bautismo en el Nuevo Testamento, es de que el acto del bautismo es comparado con el acto de la adopción. Esto es precioso. Dice, por el cual el hijo dejaba de ser niño y entraba en la madurez que lo hacía ser capaz de heredar los bienes de su padre. Esto conforme a Gálatas 4, 1 al 5. Miren, no hace mucho, ¿verdad? Igual aquí por las transmisiones hablamos de la carta magna de la iglesia, que es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? La carta magna de la iglesia es los Gálatas, ¿sí? En el capítulo 4, Pablo explica, desglosa toda la enseñanza en relación a la adopción, ¿sí? Esta se realizaba en la vida, fíjese bien, del hijo hasta que éste tenía la madurez de poder poseer los bienes de su padre. Mientras no tuviera la madurez, escuche, de poder tener
los bienes de su padre, entonces el niño, al no ser maduro, el niño necesitaba de un ayo, ¿sí? Es decir, como una especie de una niñera, de una persona que le cuidara, ¿sí? Bueno, ¿qué representa todo esto? El ayo, ¿sí?, se encargaba de llevar al niño a esa madurez. ¿A cuál madurez? A la madurez que le hiciera capaz de poseer los bienes de su padre. Mientras no tuviera esa madurez, fíjese bien, no se consideraba hijo de su padre. Se consideraba, pues, sí, como parte de la familia, pero un niño. Se consideraba una persona inmadura, incapaz de manejar los bienes del papá. ¿Me explico? Bueno, espiritualmente, ¿qué representa ello? Representa la ley. El ayo, fíjese bien, que cuidaba al niño, Pablo la compara con la ley de Moisés, con la ley del pueblo de Dios. Cómo esta fue establecida, sí, para guiarnos, para cuidarnos en el camino de Dios, sí, para obedecer a Dios, para buscar, ¿verdad?, el agrado de Dios, sí. Pero por medio de esta no se podía obtener. Entonces, por eso el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? O sea, el propósito de la ley es llegar a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque la persona, aun siendo judía o gentil, ¿sí?, se tenía que dar cuenta de que la ley solamente le debía de conducir a conocer a Cristo. Y la persona que entendía el propósito de la ley, en el caso de ser un judío, que entendía el propósito de que ésta le conducía a Cristo, era llegar a la madurez, dejar de ser niño y estar en la madurez, que le hacía poseer verdaderamente los bienes de su Padre. En este caso, la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, mire, aquellos que quieren permanecer bajo los preceptos de la ley de Moisés, de la ley del judaísmo, pues quieren seguir siendo niños y no quieren llegar a una madurez. Y qué terrible, ¿sabe qué es lo peor? Que muchos, estando en esa madurez en Cristo, han rechazado tal cosa por querer ser niños. Y yo recuerdo que cuando di estas enseñanzas yo decía, ¿quién deja lo mejor por algo bueno? ¿Qué queremos? ¿Algo bueno o queremos lo mejor? Lo mejor es Cristo y todo lo que Él trae para nuestra vida. Y lo bueno, pues es una ley, ¿verdad?, que nos ata a mandamientos que no podemos cumplir, que nadie puede cumplir. Entonces, ¿qué quieres, lo bueno o lo mejor? Lo bueno es la ley, lo mejor es Cristo. Entonces, Pablo ahí desarrolla todo ese tema, diciendo aquellos que necesitan todavía de un ayo, de una niñera, de alguien que les esté conduciendo, pues son inmaduros. Pero deben de entender, dice Pablo, que la ley no justifica a ningún ser humano, sino la fe en Cristo Jesús. También Pablo ahí lo explica en la misma carta a los Gálatas, ¿sí?, en el capítulo número 2, ¿sí? Entonces, hermano, el acto del bautismo, fíjese, es comparado con el de la adopción. El acto del bautismo lo llevamos a cabo después de creer en Cristo, donde poseo las bendiciones de Dios, que son salvación y vida eterna, la redención que Él me da, la justificación que Él me da. Me explico, cuando yo me hago acreedor a eso, entonces lo manifiesto públicamente, lo que creo, con el acto del bautismo. Entonces, con el acto del bautismo, escuche esto, ¿qué le estoy demostrando a la iglesia? ¿Qué le estoy demostrando a los testigos? Con el acto del bautismo en agua, les estoy dando a entender, estoy demostrando públicamente que ahora soy un hijo de Dios o una hija de Dios, que soy adoptado para ser hijo o hija de Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, lo soy desde el momento en el que creo, pero lo manifiesto públicamente con el acto del bautismo. Soy adoptado cuando creo, cuando pongo mi fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por mí. Desde ahí ya soy hijo de Dios, ¿sí? Hija de Dios, según el caso. Pero lo manifiesto públicamente, mi adopción, con el acto del bautismo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, ¿qué más significa el bautismo en el Nuevo Testamento? Bueno, pues significa que por medio del bautismo
hacemos profesión a los testigos presentes de que en Cristo Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Bueno, es todo esto que también estoy explicando. Amén. Gloria al Señor. O sea, estoy demostrando que ahora soy un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Por fe ya lo soy, porque he depositado mi fe, pero lo estoy demostrando. Entonces se da cuenta, si tiene responsabilidad el acto del bautismo. ¿Por qué? Porque alguien nos podría decir, ¿por qué te comportas así? No vivas ya para el pecado. Nos pueden exhortar y decir, yo vi cuando te bautizaste. ¿Sí? Pero bueno, hay gente que lo puede hacer, hay gente que no nos dice ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿usted ya es bautizada o bautizado? Si usted ya es bautizado o bautizada, ahora mire cómo es su vida. ¿Cómo es su vida espiritual? Digo, si usted no es bautizado, tampoco se justifique, ¿verdad? Diciendo, así como diciendo, qué bueno que yo todavía no me bautizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo seguir haciendo de las mías. No, tampoco no hagamos eso, ¿verdad? Fíjese bien, debe de ser por inmersión o por aspersión. Inmersión significa sumergir, aspersión significa salpicar a la persona con agua. ¿Cómo debe de ser? Bueno, pues claramente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo fue bautizado Él? Él fue bautizado en el río Jordán. Él fue sumergido en el agua. Es decir, el bautismo bíblico, el bautismo cristiano, debe de ser, fíjese bien, por inmersión. Amén. Bueno, en Juan 3:23 leemos, ¿verdad?, lo mismo en relación al bautismo de Jesús. También en Romanos 6, del 4 al 5, leemos que, bueno, somos sepultados. La palabra sepultar significa ser tapado, ser cubierto. Por eso la definición inicial que di de la palabra bautismo significa cubrir con un líquido, o sea, sumergir. Me explico, la palabra bautismo significa cubrir con un líquido, o sea, sumergir, lavar completamente. Y para lavar algo completamente hay que meterlo totalmente al agua. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, entonces debe de ser por inmersión. Y esto también parte de cómo nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Amén. Y también en el Evangelio de Mateo, sí, en los primeros capítulos, en el capítulo 3, en el capítulo 4, ¿verdad?, nos habla de su bautismo. Y ahí vemos claramente que fue por inmersión, es decir, sumergido en el agua. Amén. Porque eso representa una muerte, el ser sepultado, el ser cubierto completamente para morir a eso, pero al salir del agua, vivir o resucitar para una nueva vida. Amén. Así que usted ya resucitó a esa nueva vida, o todavía aquel viejo hombre sigue dando de patadas, ¿verdad? Todavía se resiste a no morir y todavía da sus patadas de ahogado, como decimos por ahí, ¿verdad? Ya no, hombre, ya que se muera nuestra vieja naturaleza y vivamos para la nueva que ahora es en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora entiende por qué Pablo habla de una muerte, como explica el bautismo como una muerte, que se muera el viejo hombre, ¿verdad? Y no traer nada de ese viejo hombre al nuevo, nada. En Cristo todas las cosas deben de ser hechas nuevas. Ahora entiende por qué a veces he dicho la frase, entre menos me parezca quien fui, mejor. ¿Me explico? Y vuelvo al punto, mucha gente que se mofa de que yo fui, yo anduve, yo hice, yo aquello, y wow, como si eso, ¿verdad?, le fuera a dar una corona en el cielo, discúlpeme, pero no, ¿verdad? Como si eso fuera digno de alabanza, discúlpeme, pero no. Entre menos nos parezcamos a quienes fuimos, mejor. Somos evidencia de que somos una nueva creación. ¿Me explico? A menos escuche que si va a usar su testimonio para ganar almas, es correcto, está bien, pero no se mofe en esas cosas, no busque gloria, ni reconocimiento, ni fama que el hombre le pueda dar por las cosas en las que anduvo en su vida pasada. Eso no lo haga, ¿de acuerdo? Si es para ganar almas, bueno, que Dios le guíe, que dé su testimonio para eso, amén. Gloria a Dios, fíjese. Ahora, es un mandato, como ya lo vimos, de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, no hay de otra, o sí, ¿verdad? Y muchos cristianos, ay no, el pastor me está presionando. No, discúlpame, es que debemos de entender que es un mandato de Dios, ¿sí? Se fija, o sea, aquellos cristianos que dicen, es que me está imponiendo, es que me está obligando,
son cristianos bien frillotes, que a lo mejor ni son salvos, y por eso ven el bautismo como algo así de dar miedo y que me está imponiendo, me quiere obligar. Hermanos, el acto del bautismo debe de ser el acto más deseado por una persona que se ha convertido a Cristo. ¿Escuchó lo que dije? El acto del bautismo en agua debe de ser el acto más deseado por llevar a cabo en una persona que le ha rendido sus pies a Cristo, porque es evidenciar que ahora soy un hijo o una hija de Dios, que le pertenezco a Dios. Entonces aquellas personas que lo ven, es que me está imponiendo, es que me está obligando, discúlpeme, a lo mejor ni siquiera se arrepintieron genuinamente. ¿Sí? Padre Santo, es una ordenanza de nuestro Señor, y si le recibimos como el Señor de nuestra vida, lo siguiente y de manera natural es decir: Señor, quiero demostrar públicamente que te pertenezco. Tú eres el Señor de mi vida, pero con el acto del bautismo quiero dar a conocer mi fe en que soy tu hijo o tu hija. Entonces debe de ser el acto natural, automático, consecuente o subsecuente, ¿sí?, al creer en Cristo Jesús. Por eso el eunuco, ¿verdad?, le dice a Felipe, le dice: oye Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me pueda bautizar? Le dice Felipe: nada, si crees, adelante, vamos. Y allí lo bautizó. ¿Qué le parece? Amén. Mire, un servidor, ¿verdad?, les he dado testimonio aquí en la iglesia de que he bautizado gente hasta en aljibes. ¿Sí? Muchachos que tras oír la palabra del evangelio se arrepintieron de sus pecados, ¿sí? Y no teníamos más que un aljibe, ¿sí?, oscuro, lleno de cucarachas y de grillos, hermano, arañas y demás insectos y de cosas habidas y por haber. Es increíble lo que uno se puede encontrar en un aljibe, hermano, de una casa, ¿verdad? Pero allí, miren la fe era tan grande de los muchachos, ¿verdad?, que sin luz, ¿verdad?, o a veces conseguíamos una pequeña vela, ¿verdad?, y allí llevábamos a cabo el acto del bautismo, ¿sí? Y usted me podría decir: no había testigos, no fue correcto. Claro que había testigos, ¿sí? ¿A poco cree que nomás al aljibe, teniendo una abertura pequeña, cree que nada más me iba a meter yo y a quien iba a bautizar? No, les dije a los demás: ándenles, métanse con nosotros porque tienen que ver. Así que ahí estábamos, mire, imagínese, ¿verdad? Ahí estábamos todos adentro del agua en el acto del bautismo, viendo cómo otros eran bautizados en un aljibe, ¿verdad? ¿Qué le parece? Si un aljibe aquí en México, ¿verdad?, para los hermanos que nos ven de otros países, es una especie de cisterna, de depósito de agua subterráneo, es decir, debajo de la tierra, ¿sí? Claro, con su respectiva tapa para tener acceso al interior de este cisterna o de este depósito, ¿sí? Y de ahí, bueno, pues por medio de una bomba se succiona el agua para que se distribuya sobre toda una casa o sobre todo un edificio, ¿sí? Es como un tinaco, pero enterrado en la tierra, es decir, en la tierra, subterráneo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bueno, fíjese bien, entonces ya entendimos que es un mandato del Señor. Escuche esto, fíjese bien, Pedro también mandó que se bautizaran, pero siguiendo el mandamiento de Jesús, que a su vez él había recibido. Esto en Hechos 2:38 y 39 y también en el 10:48. Mire, vamos a verlo porque aquí vamos a explicar un punto doctrinal bien importante. Hechos 2:38, vamos primero a Hechos. Sí, perdón, primero al capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2 versos 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En el 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? Bueno, obviamente aquí Pedro, ¿verdad?, le aclara a la gente que era necesario tras creer el ser bautizados. Les dice: arrepentíos, ¿verdad? Desde el verso 38. Arrepentíos significa el acto de cambiar de vida, cambiar el modo de pensar en relación al pecado, dejar el pecado, darle la media vuelta e ir en dirección de Dios.
Eso significa o implica el acto de poner nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, el arrepentimiento lleva implícito el acto de la fe. Por eso cuando hablamos, ¿verdad?, de la salvación y del arrepentimiento, en estos mismos serie de temas que son el estudio 8 y 9, escuche esto, mire, dijimos una cosa bien importante, que arrepentimiento y fe van de la mano, no se pueden separar. La persona que se arrepiente es porque pone su fe en Dios. Quien se arrepiente de su pecado, pone su fe ahora en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, Pedro les dice, arrepentíos. Entonces, después de que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, lo siguiente es ser bautizados. Pedro se los puso bien clarito, ¿por qué? Bueno, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó que hiciéramos esto. Entonces, yo les enseño que sí, hay que arrepentirse y poner la fe en Cristo. Pero el acto seguido a ello es bautizarse. ¿Sí? Entonces, fíjese bien. ¿Qué significa? Significa que en primer lugar, escuche, Pedro dice, ¿cómo debemos de ser bautizados? Dice, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo de bautizar? Como siervo de Dios, como ministro de Jesucristo. ¿Debo de bautizar en el nombre de Jesús? ¿O en el nombre de Jesucristo? ¿O debo de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, mire, yo le quiero explicar algo. ¿Sí? Aquí mismo Pedro les está diciendo a aquellos que eran judíos como él, ¿sí?, que aún para ellos era la promesa, y para vuestros hijos, dice en el verso 39, dice, y para todos los que están lejos también, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces le voy a explicar dos cosas por las cuales Pedro, ¿verdad?, menciona que el bautismo debe de ser en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. La número uno es porque muchas veces, bueno, no muchas veces, en varias ocasiones, Pedro tuvo la experiencia de predicarles a gentiles, personas que no conocían la ley de Dios, no conocían a Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, el hablarles de que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la Trinidad de Dios, para los gentiles era algo pues desconocido. ¿Me explico? Entonces, seguramente por ello, que es la primera causa que yo le estoy presentando, es de que Pedro usaba únicamente el nombre del Señor Jesús para ser bautizado, para que para los que no conocían la ley ni a Dios, fuera más fácil de relacionar su fe con Dios por medio de aquel que había muerto en la cruz, por medio de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, por eso les dice, bueno, ustedes que sí son judíos, ¿sí?, y que me entienden, les explico también lo que representa el nombre del Señor Jesucristo o el nombre del Señor Jesús. Lo primero ya lo vimos. Ahora lo segundo es de que el nombre del Señor Jesús o el nombre de Jesucristo, como dice aquí, para los judíos, en los textos, fíjese bien, o en la exégesis de lo que Pedro estaba hablando, implicaba el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, implicaba la manera en la que Cristo nos mandó que bautizáramos. O sea, mire, ¿cómo le explico esto? Es como una tarjeta de crédito. Póngame atención, es como una tarjeta de crédito. Esto es para explicar la segunda causa del por qué Pedro usaba ya sea el nombre del Señor Jesús o el nombre del Señor Jesucristo para bautizar. Es como una tarjeta de crédito. ¿Qué implica? Una tarjeta una tarjeta de un banco, pero no necesariamente de crédito. Por ejemplo, porque las de crédito, mire, es un dinero que no tenemos, ¿verdad? Pero imagínese una tarjeta de débito. La tarjeta de débito sí representa el dinero que tenemos. ¿Sí notan la diferencia? Bueno, la tarjeta del banco, que es de débito, fíjese, es un pedazo de plástico. ¿Pero qué representa ese pedazo de plástico? Ese pedazo de plástico representa una cuenta en el banco, en una institución bancaria, crediticia, ¿me explico? Bueno, así es cuando Pedro utilizaba el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo. Cuando él decía, bautícense, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús, lo que Pedro estaba diciendo, con el nombre del Señor Jesús o del nombre del Señor Jesucristo, es la representación de cómo Él nos enseñó.
¿Y cómo Él nos enseñó? Nos enseñó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aún así hay gente bien contenciosa. Hay gente bien, hermano, así de que no, es que ahí dice que en el nombre del Señor Jesús. Y aquellos que bautizan en la Trinidad de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, están mal. Debe de ser como Pedro lo hizo. Hay gente bien contenciosa, hermano. Mire, para esa gente bien contenciosa, hagan exégesis de la palabra. Hagan hermenéutica bíblica de estos pasajes. Y van a descubrir eso. Que el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo, como Pedro bautizaba, no significa necesariamente que lo hiciera así, sino que significa el hecho de que Pedro estaba dando a entender que lo tenían que hacer como Cristo les había ordenado que lo hicieran. Amén. Entonces explíqueme una cosa, los que resisten esto. Explíqueme por qué, entonces, si Cristo fue tan específico en Mateo 28, verso 19, de la fórmula bautismal, entonces, ¿qué caso tuvo que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñara así, para que al final usted y yo lo hagamos con una mala interpretación únicamente en el nombre del Señor Jesús? Entonces, Jesús se equivocó al dar la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, para que ahora Pedro sea superior a Jesús. Y Pedro nos diga, ¿cómo lo tenemos que hacer? Discúlpeme, ¿quién es superior? ¿Jesús o Pedro? ¿Se da cuenta? Entonces, si usted lo está haciendo en el nombre de Jesús, como Pedro le enseñó, discúlpeme, lo está haciendo mal, ¿sí? Y lo está haciendo conforme a un hombre lo hizo. Pero si queremos hacerlo conforme a Cristo, tenemos que hacerlo como Él lo enseñó. Entonces, ahora entiende por qué hacer exégesis y hermenéutica bíblica nos ayuda para salir de dudas. Cuando Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, aquí o en otros pasajes del libro de los Hechos, o en otro libro, indica que Pedro estaba diciendo, el nombre del Señor Jesús representa como esa tarjeta del banco. La tarjeta representa la cuenta en el banco. Bueno, en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo representa que lo tenemos que hacer como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son las dos cosas, las dos causas, ¿verdad? Ahora yo le voy a decir como Pablo, ¿verdad? Como Pablo decía, dice, si alguno aún con todo y esto quiere ser contencioso, dice, que lo sea. Nosotros en las iglesias del Señor no somos así. Padre Santo, ¿verdad? Estudia esa afirmación de Pablo, ¿verdad? Y se va a dar cuenta del significado tan tremendo. Bueno, fíjese bien, una vez habiendo dicho esto, nos surge una pregunta, ¿el bautismo entonces nos salva? ¿El bautismo en agua nos salva? No, lo que nos salva es el creer, ¿sí? Y no el acto del ser bautizados, ¿sí? En Marcos 16, mira, acompáñenme, bueno, mire, ya no leímos el de Hechos 10, 48, en la experiencia que tuvo Pedro con Cornelio. Bueno, miren, nada más la voy a leer así rápido. Hechos 10, verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién hizo esto? Pedro, a Cornelio y a su familia y amistades que estaban allí. Dice, en el nombre del Señor Jesús, pero es lo mismo que le acabo de explicar, me explico. Entonces, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús implica cómo Él nos lo enseñó. ¿Y cómo Él nos lo enseñó? En Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense del ejemplo de la tarjeta del banco. ¿De acuerdo? Bueno, mire. Ahora, en Marcos 16 nos muestra la palabra qué es lo que nos salva. Mire, vamos a leerlo. Marcos 16, verso 16. Mire, se da cuenta de que este tema verdaderamente sí es muy importante. Y hay mucha gente, mire, que ahorita no está conectada. ¿Verdad? Es una verdadera lástima. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, se privan de bases bíblicas muy importantes que después les preguntan y no saben, y después tienen que venir con un pastor. Pastor, sáqueme de una duda, me están cuestionando de esto, de aquello. Pues mire, si atendiéramos a la palabra, todos podríamos defender el Evangelio a lo que hemos sido llamados, a establecer una defensa del Evangelio. Amén. Pero es una verdadera lástima. Bueno, en Marcos 16, ¿qué dice?
Dice, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, fíjese, al principio pareciera que el versículo, en palabras de Cristo, nos diera a entender que lo que nos salva es tener las dos cosas, el creer y el ser bautizados. Claro, el tener las dos cosas, pues claro, representa salvación. Amén. Pero luego Cristo aclara y dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aunque una persona esté bautizada, pero deje de creer, es decir, se aparta de la salvación, pues es lógico, si se aparta de la salvación, vuelve a su estado de estar condenado. Entonces, ¿qué es lo que me salva? ¿Qué es lo que me hace permanecer en la salvación? El que yo crea. Me estoy explicando, ¿sí? Si alguien me preguntara, pastor, si yo no me bautizo, porque no quiero, pero yo creo en Cristo Jesús, entonces ¿sabe qué le contestaría? Porque me va a preguntar, ¿soy salva? ¿Soy salvo? Yo sé qué es lo que me va a preguntar. Entonces yo le contestaría, mire, si usted es salva, lo más natural es que lleve a cabo el acto del bautismo. ¿Por qué? Porque es algo natural que sigue a nuestra fe. ¿Me explico? Mire, es como por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué usted y yo sacamos una tarjeta de membresía de un establecimiento público? Por ejemplo, de un Sam's o de un Costco. ¿Por qué sacamos una membresía de allí? Nada más para tenerla guardada y decir, oh, yo soy miembro de Sam's, yo soy miembro de Costco. No. Cuando usted saca la tarjeta, ¿qué es lo primero que hace? Ir a la tienda. ¿Me explico? Ir a conocer de dónde usted es miembro. ¿Me explico? Lo mismo es cuando yo creo en Cristo. Cuando yo creo en Cristo, lo que sigue, lo más natural es conocer qué bendiciones, qué promesas son mías. Y una de estas es llevar a cabo el acto del bautismo, con el que manifiesto públicamente que soy un hijo o una hija de Dios. Ahora hay gente que es bien contenciosa, hermano, bien cerrada, que dicen, yo no necesito demostrarle a nadie nada. Ay, Padre Santo. Mire, a lo mejor usted se está riendo igual que yo, ¿verdad? Porque conoce a alguien así, o tiene a alguien ahí a un lado, ¿verdad? O ahí cerca, que es así. Es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Que me aguanten tal y como soy. Yo soy así y así me moriré. Padre Santo. Mire, le voy a contestar la pregunta. A veces me la hacen. Pastor, si yo decido no bautizarme, porque yo no tengo que demostrar nada. Yo creo en Jesucristo y Él me ha salvado. Pero yo no tengo por qué bautizarme. ¿Soy salvo o estoy condenado? Pues aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Queda a entender que el acto del bautismo viene después del creer. Y debe de ser de una forma natural, porque es un mandato de Dios y es algo que yo debo de querer hacer, de desear hacer. Entonces, si yo estoy resistiendo obedecer a Cristo, entonces cuidado, quiere decir que a lo mejor ni salvo soy. ¿Por qué? Porque si estoy resistiendo el obedecer a Cristo, bien puedo resistir aceptar lo que Él hizo por mí en la cruz. ¿Me explico? Entonces, una persona que viene con esa actitud y nos hace esas preguntas, cuidado, a lo mejor ni salva es. ¿Por qué? Porque esto es como en la ley. Mire, en la ley, quien fallaba en un punto, fallaba en toda la ley. Bueno, lo mismo es para con Dios. Si le creemos a Dios, hay que creerle en todo. ¿Me explico? Si nos vamos a acercar a Él, hay que hacerlo de manera completa, total. No nada más decir, yo no me voy a bautizar. Te voy a hacer el favor, Jesús, de creer en ti. Pero no me pidas, ¿verdad?, que vaya a las aguas frías y allí en un lago donde al pastor se le ocurre llevar a la gente, ¿verdad? No, está loco, ¿verdad? No, en un charquito ahí, en un aljibe, Padre Santo. No, ni pensarlo. Te hago el favor, Jesús, de creer en ti, pero yo nunca voy a hacer eso. Discúlpeme. O sea, mire, a Jesús no le hacemos ningún favor. Él fue el que nos hizo favor a nosotros de salvarnos. Y todavía nos ponemos nuestros moños. Discúlpeme, pero qué ingratos somos. Ayer lo decía también en la enseñanza.
Qué ingratos somos, ¿sí? Si yo creo en Jesús, lo siguiente es manifestar mi fe de manera voluntaria, personal. Debe de ser un deseo mío porque me he entregado a Él. Quien no tiene ese deseo de obedecerle a Él en el acto del bautismo es porque tal vez ni se ha arrepentido de verdad, ¿sí? Ahí como que pataleó, así como que se moría, pero no se ha muerto en el pecado. ¿Me explico? O sea, sigue todavía guardando cositas, ¿verdad?, en las cuales quiere vivir en su vieja naturaleza y por eso no se quiere bautizar. No, hermano, es que la carne tiene muchas maneras de manifestarse y ponerse rebelde para con Dios. No, hombre, mire, Padre Santo, somos todo un estuche de monerías. Esa es la puritita verdad. Decimos allá de donde yo vengo, hermano, en mi rancho, ¿sí? Entonces no sé si estoy contestando la pregunta, pero la persona que viene y nos dice, yo no me quiero bautizar, yo he creído pero no me quiero bautizar, aguas, a lo mejor ni siquiera ha creído, por lo tanto ni salva es. Entonces, pastor, ¿soy salva o salvo si no me bautizo? Si no llevo a cabo el acto del bautismo. La respuesta es, si no lo quieres llevar, ¿por qué? Tal vez la respuesta esté en el por qué, ¿verdad? La respuesta del por qué está en el que ni siquiera te has arrepentido genuinamente. Si te hubieras arrepentido de corazón, no estarías preguntando si estaría mal si lo haces o no lo haces. Quisieras llevarlo a cabo, si verdaderamente te arrepentiste. Entonces se da cuenta, hay preguntas que no quedan, o hay preguntas que ya tienen su respuesta. Ahora, este es un caso distinto, si alguien por motivos de salud, de enfermedad, de un accidente, de una situación geográfica o algún aspecto social se ve impedido de poder ser bautizado y llega a morir o Cristo viene, ¿sí? ¿Esa persona va a la presencia de Dios? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque no quedó de él, no quedó de la persona, ¿sí? Tal vez geográficamente, socialmente o por enfermedad o por que se murió antes de que se fuera a bautizar, antes de que el pastor organizara los bautismos, me explico, creyó un día, ¿verdad?, estando en cama, enfermo, pero creyó en Jesucristo, pero no fue bautizado, ¿sí? ¿Qué pasa con esa alma? Claro, es salva. El problema está, escuche, cuando no queremos. Es diferente el no quiero al no puedo. Es diferente, ¿sí? Y hay personas que con el no quiero, mire, solitas tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera son salvas. Pues ¿cómo no quieren obedecer a Jesús, a quien se supone le han entregado su vida? ¿Sí? Entonces, pues discúlpeme, pero una persona que no quiere obedecer, pues se está diciendo, no he creído en Él de corazón, por lo tanto, no soy salva. Pero aquella persona que dice, ¿verdad?, no puedo, pastor, mire mi condición física, o pastor, mire, mi papá falleció al día siguiente que creyó en Cristo ahí en el hospital, no fue bautizada. Usted esté tranquilo, tranquila, ¿sí? Su papá o una persona en esa condición es salva, porque lo que salva es el creer. Pero si tenemos la oportunidad, ¿sí?, no rechacemos algo que Cristo nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque ahí ponemos en riesgo nuestra fidelidad a Él. Y si no le somos fiel a Él, en este tipo de detalles que son, discúlpeme, pero son buenos de llevar a cabo, si en lo bueno no queremos ser fieles con Él, pues imagínense, o sea, es porque no le hemos confiado nuestra vida a Él, no somos salvos. Padre Santo, qué tema tan importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, entonces lo que nos salva es el creer, ¿sí? Cuando una persona rechaza el ser bautizada, está rechazando y desobedeciendo un mandato del Señor. Debemos tener el deseo de ser bautizados porque así manifestamos que le pertenecemos a Cristo y que estamos unidos a Él. La persona que es bautizada adquiere un compromiso con el Señor en su vida personal, familiar, social, etcétera, respecto de mostrar un cambio, o sea, una conversión, y
de buscar el orden de Dios para su vida. Amén. Caray, me dio un dolorcillo aquí, hermano. Ya se me pasó. Fíjese bien. Entonces, ya entendimos ese punto. Amén. No rechace. Si usted tiene la oportunidad, hágalo. Y si usted recibió a Cristo hace 815,324 años y no se ha bautizado, ¿sí? No es normal. Usted debe de desear el acto del bautismo y de estarle preguntando a su pastor, pastor, ¿cuándo va a haber bautismos? ¿Cuándo me puede bautizar? Y no decir, no, pues el pastor no realiza bautismos, ¿sí? Mire, a veces los pastores no vamos a hacer las cosas, fíjese bien, de manera obligada, no, claro, les enseñamos que es un mandato de Dios, pero a veces también la gente no dice nada, ¿me explico? La gente debe de mover su fe, de manifestarlo también, ¿sí? En la iglesia organizamos, de hecho, los últimos que hicimos, pues ya ameritan que los volvamos a hacer, ver qué parte de la iglesia aún no es bautizada para poderlo llevar a cabo. Pero debe de ser un acto constante dentro de cada iglesia. Pero hay iglesias que ya se olvidaron, así como de la cena del Señor, se han olvidado también del acto del bautismo. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes. ¿Qué puede ser más importante que verdaderamente obedecer un mandato del Señor? Entonces, si usted no es bautizada o bautizado, yo le invito, acérquese con el pastor y pregúntele. Acérquese conmigo y pregúnteme, pastor, ¿cuándo van a ser los próximos bautismos? Me gustaría bautizarme. ¡Wow! Hermano, así hasta dan ganas de hacer las cosas, ¿me explico? ¿Verdad? Gloria a Dios. Mire, ¿a quién se debe de bautizar según la Biblia? Bueno, hermanos, se debe bautizar al que está arrepentido. Por eso Pedro dijo, arrepentíos y bautícese, ¿verdad? Bueno, al que está arrepentido. Ahí lo vimos en Hechos 2:38. Se debe de creer antes de ser bautizado, es decir, el arrepentimiento implica el creer, la fe, ¿verdad? Un en relación al pecado, cambiar mi actitud para obedecer ahora a Dios. Implica fe. Amén. Bueno, un niño recién nacido no puede arrepentirse ni creer, por lo tanto, escuche, la iglesia cristiana no debemos de bautizar niños. ¿Niños hasta qué edad? Niños hasta la edad en la que pierdan su inocencia. Cuando un niño pierde su inocencia, no sé, a los 5 años o a lo mejor antes, ¿verdad? Puede haber casos en los que ya un niño de 3 años lo primero que aprende a decir no es mamá, a veces ni coca, ¿verdad? Ojalá fuera coca, ¿verdad? Pero a veces aprenden a decir, Padre Santo, unas palabrotas, ¿verdad? Que a lo mejor, mire, sí, a lo mejor el niño las dice nada más porque oye a otros, no lo hace con la malicia con la que los otros lo hacen. Entonces, me explico, a la edad en la que una persona pierde su inocencia o es consciente del bien y del mal, ahí ya necesita el acto del bautismo, ¿sí? En muchas congregaciones decimos, no bautizamos a niños ni adolescentes. Discúlpeme, a veces hay adolescentes que ya necesitan ser bautizados, pero a veces no lo hacemos los pastores porque decimos, es que van a llevar una vida bien terrible, por eso no hay que bautizarlos. Mire, a nosotros nos corresponde bautizar, la responsabilidad de su vida ya es de cada quien. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que enseñar, por ejemplo, a los adolescentes que le menciono? Que es un compromiso y que si aún así lo quiere llevar a cabo, lo que haga después, ya él o ella le va a dar cuentas a Dios. ¿Me explico? Y yo he visto jovencitos que de plano mejor se echan para atrás y dicen, no, yo mejor a la siguiente. Y llega a la siguiente y no, pastor, a la siguiente. Y llega a la siguiente y no, pastor, todavía no, a la que sigue. ¿Por qué? Pues porque le quieren dar vuelo a la hilacha. O sea, quieren andar haciendo cosas que saben que no le agradan a Dios. Entonces ahí como pastores también estamos fallando porque ¿qué estamos enseñando en la iglesia? ¿Me explico? El arrepentimiento debe de ser una predicación fundamental dentro de la iglesia, la conversión, el abandonar el pecado, el morir a la vieja naturaleza, debe de ser enseñado en nuestros grupos de escuelas dominicales, para que la gente ame más a Dios que al pecado, que al mundo, aún desde chicos. Entonces, vuelvo al punto, la iglesia cristiana no debe de bautizar niños. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Cristo no fue bautizado siendo niño, fue presentado.
Por eso en la iglesia cristiana presentamos a los niños, ¿sí? Porque Cristo fue presentado, pero Cristo no fue bautizado sino hasta los 30 años, cuando inicia su ministerio público, cuando manifiesta públicamente su compromiso con Dios. Amén. Bueno, eso es lo primero, porque Cristo no fue bautizado. Número 2, no tiene pecado de qué arrepentirse. Y aunque la iglesia tradicional enseña que el pecado original hace merecedora a una persona desde que nace, la hace merecedora del bautismo, y por eso en la iglesia tradicional sí bautizan a los niños, escuche lo que le voy a decir. El pecado original bíblicamente no cobra factura hasta que la persona practica el pecado. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, usted puede tener un cheque en las manos. Usted tiene el cheque en las manos. Y usted dice, wow, ya soy rico. No, discúlpeme. Usted es rico hasta que tiene ese dinero que representa el cheque en las manos. Digo, porque si usted tiene el puro papel, el papel se le puede volar con el aire. El papel se le puede quemar. Puede perder el papel y decir, nunca fui rico. Usted es rico hasta que va al banco y le dice, cámbieme este cheque o deposítemelo en mi cuenta. En ese momento ya, ahí sí, se hace, fíjese bien, una persona rica. Así es el pecado original, ¿sí? Aunque nacemos con él, escuche, pero no somos pecadores, sino hasta que practicamos el pecado. ¿Sí? De esto nos habla Pablo a los Romanos también en el capítulo 6. Y más específicamente a lo largo de hasta llegar al 7 y una partecita del 8. ¿Sí? Capítulos enteros. Entonces, hermano, eso del pecado original, pastor, ¿qué? ¿Que nacemos con el pecado original? Pues claro, somos descendientes de Adán y Eva, claro, nacemos con el pecado original, pero yo no soy un pecador hasta que no practico el pecado. ¿Sí? Una persona que sale de la universidad diciendo que es doctor, mire, no es doctor por el título, es doctor hasta que ejerce su profesión. El título dice que es doctor, pero quién sabe, puede terminar vendiendo tacos, o puede terminar en un taxi, o puede terminar haciendo otra cosa. Me explico, pero no el oficio de doctor. Entonces no somos pecadores por el pecado original, sino que somos pecadores hasta que practicamos el pecado. Por lo tanto, un niño, cualquier niño, aunque traiga el pecado original, no es pecador hasta que practique el pecado. ¿Me explico? Entonces, la iglesia cristiana no bautizamos niños. ¿Por qué? Porque no pueden pecar. No tienen pecado de cuál arrepentirse. Pero ya el niño o adolescente que ya es consciente del bien y del mal, escuche, ya necesita arrepentirse y el acto del bautismo. Pero de que lo haga, pues ya es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, es lo que debemos de enseñar en nuestras congregaciones. El valor de lo que Cristo hizo. Arrepentirnos de la vida que llevamos para vivir para Él. Amén. Cuando eso es comprendido hasta por un adolescente, se le puede bautizar. Discúlpeme, pero así como hay adolescentes bien rebeldes, mire, hay adolescentes que son centrados, ¿sí? Y no les podemos privar del deseo de querer llevar a cabo este acto. Y le vuelvo a repetir, si aún así llevaran una vida contraria, pues ya es responsabilidad de ellos. ¿Me explico? Entonces, no podemos como pastores, en casos como estos, no podemos quitarles el deseo de hacerlo. En casos como estos, claro, hay casos en los que uno ve la vida de la persona y uno mismo se acerca con la persona y le dice, ¿te quieres arrepentir de tu vida? No, pues que sí, órale, te bautizo. Pero no me quiero arrepentir. Pues entonces, ¿sabes qué? Piensa bien en este acto. Eso es lo que hace uno como pastor. ¿Me explico? Pero donde está el deseo de obedecer a Dios, ¿sí? Es como Felipe le dijo al eunuco, pues sí, ahí está un charco. Allí en el charco, ¿quieres que te bautice? Claro, yo quiero pertenecer a mi Cristo. Y en un charco lo bautizó. O sea, no se lo impidió. Y no lo conocía.
Lo conoció nada más en el momento en el que el Espíritu lo llevó a ese camino por donde el carruaje del eunuco iba viajando, ¿me explico? Entonces Felipe no conocía el contexto de la vida del eunuco. Bien le pudo haber dicho, no, espérame, es que necesito conocer cómo es tu vida, porque sí, ahorita creíste en Cristo, pero a ver, ¿cómo es tu vida? Felipe no le dijo nada de eso. Felipe le dijo, ok, aquí hay agua, pero ya va a ser responsabilidad tuya lo que hagas después de este acto. Y Felipe dijo, amo a mi Cristo, quiero vivir para Él. ¿Me explico, hermanos? Entonces, como pastores, hay casos en los que uno sí se va a acercar y hacer reflexionar a la persona por lo que conocemos de la persona, por el fruto de la persona. Pero en otros casos no podemos impedirlo porque es el deseo de la persona, ¿sí? Y aún a veces conociendo también a la persona. ¿Me explico? Entonces, es responsabilidad ya de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, fíjese bien, Jesús fue presentado nada más en el templo, no fue bautizado hasta la edad de los 30 años siendo un adulto, ¿sí? Ahora, todo creyente debe de ser bautizado, no por obligación, ¿sí? Claro, entendiendo que es un mandato de Dios, de Cristo, específicamente de Cristo para mi vida, pues debe de surgir en mí el deseo de obedecerlo. Ya lo explicamos, es lo más natural. ¿Cómo le entrego mi vida a alguien si no le quiero obedecer? ¿Me explico? Entonces no, yo debo de entregarle mi vida a Cristo sí, con el deseo de obedecerlo. Por lo tanto, si Él me dice, hijo mío, lleva a cabo el acto del bautismo, me debo de bautizar. Es algo natural. Es como el 2 después del 1. ¿Sí? No me diga que el 1 está después del 2. No, primero es el 1 y luego el 2. Así es el bautismo. El bautismo viene después de el creer, del arrepentimiento y el creer. Amén. Ok, bueno, a este respecto, fíjese que hemos explicado muchas cosas. Espero que no se me haya pasado nada de lo que me estuve mencionando desde el principio, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿a qué iglesia, grupo o denominación religiosa es bautizada la persona? Hermanos, a ninguna. ¿Por qué? Porque somos bautizados a Jesucristo y nada más. ¿Sí? Mire, discúlpeme, pero a veces hay pastores que cuando, por ejemplo, no sé, una familia se va a ir de la iglesia por alguna circunstancia o una persona se va de la iglesia, hay muchos pastores que le dicen, pero es que yo ahí tengo su acta de bautismo, ¿verdad? Y yo tengo ahí una membresía que usted me firmó como miembro de la iglesia. Cálmese, apláquese, o sea, no es así, discúlpeme. Somos miembros de Cristo. Cristo es quien pagó por su iglesia. Usted y yo como pastores somos administradores nada más. Un administrador no es dueño. ¿Sí? Y discúlpeme, a veces cuando como pastores tenemos esa actitud es porque nos sentimos dueños de algo que le pertenece a Cristo. Y por eso no queremos que la gente se nos vaya. Es diferente a que nos duela cuando la gente lo hace. Claro, nos duele porque amamos la obra, amamos a la gente. Pero aún así no son nuestras las personas. Y si por algún motivo alguien se va de la iglesia, pues no tenemos que usar su bautismo en agua como un medio para decirle, no te me vas, chiquitito, no se me van, chiquititos, se me tienen que quedar porque yo los bauticé. Padre Santo, este punto qué importante es, porque en muchas denominaciones, en muchos grupos cristianos, se usa hacer eso. No es correcto. Entonces, ¿a qué denominación, grupo o iglesia somos bautizados? A ninguna. Solamente somos bautizados en Cristo y para Cristo Jesús. ¿Qué le parece? En muchos lugares, escuche esto, se enseña que el ser bautizado constituye el ser miembro de una congregación, lo que le digo, ¿verdad? Y este argumento es utilizado para obligar a aquellos que se bautizan a permanecer sí o sí en la congregación bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? No es cierto. Digo, tampoco esto lo menciono como para darle permiso a aquellos que se quieren cambiar de congregación. Tampoco lo tomemos así. No. Simplemente estoy explicando que no es correcto tomar el acto del bautismo como un certificado de membresía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la persona cuando en algún momento piense en irse,
¿A dónde vas? Con eso te controlo. No, eso no es correcto. Eso es caer en manipulación. Y la manipulación no es de Dios. No es de Dios. ¿Sí? Entonces ahora sí, le respondo a la pregunta. ¿Es lo mismo bautismo y bautizo? No es lo mismo. Escuche. El bautismo es el acto de ser bautizado en agua, o sea, de ir a las aguas bautismales. Y el bautizo se conoce popularmente, ¿sí?, como la celebración que pudiera llevarse a cabo posterior al bautismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es bautismo? El bautismo es el acto de ir a las aguas para ser sumergido en el agua completamente y resucitar a nueva vida. Amén. Ese es el bautismo. Pero el bautizo, pues puede ser el acto de darle gracias a Dios, ¿sí?, como una celebración, como algo que compartimos con los hermanos. Eso es el bautizo. La celebración de darle gracias a Dios por el acto que acabamos de llevar a cabo, ¿sí? Ahora mire, eso de la celebración, ¿se tiene que hacer? No es regla que después de los bautismos haya un convivio. Bueno, se usa hacer, ¿por qué? Porque a veces vamos a un lago, vamos a un, a un parque donde se permite que se pueda llevar a cabo esto, y se aprovecha para que estar allí al final del acto, bueno, pues se conviva como iglesia, pero no es regla que se tenga que hacer como lo hace la iglesia tradicional, ¿sí? Donde mire, bien santos allí en la iglesia, ¿verdad? Viendo al bebé cómo lo bautizan, y después de ahí, mire, la celebración, ¿sí?, y el taconazo y la bebida mínimo y cosas peores. Discúlpeme, eso no está bien. Pues ¿cómo? Si el bautismo, escuche, representa morir al pecado, ¿cómo vamos a celebrar pecando? ¿Me explico? Le estoy hablando de la diferencia. La diferencia es que cuando bautizamos como pastores, bueno, pues vinimos a un lugar, salimos a un lugar a hacerlo, bueno, pues hacemos un convivio, ¿sí? Donde no hay vino, donde no hay taconazo, donde no hay cigarro, donde no hay cosas que ofendan a Dios. Y cuidamos la armonía y la convivencia porque somos hermanos en Cristo. Pero aún así, no es regla. Mire, yo bautizado, como le digo a gente, ¿verdad?, en un aljibe, ¿sí? Y no hicimos convivio. Simplemente al final del acto oramos dándole gracias a Dios y listo. Entonces no es regla, me explico. Si se lleva a cabo, bueno, ahí está la diferencia. Cuidado. Si es en Cristo, cuidemos hasta nuestra convivencia, ¿sí? Y cuando un bautismo no es en Cristo, aguas, pues ahí ni bautizar a los niños es bíblico, ni lo que viene después. Pues ¿cómo vamos a celebrar con taconazo, con vino, con droga, con pecado de adulterio, fornicación, con tantas, o sea, discúlpeme, eso es celebrar el bautismo de una persona que representa que muere al pecado, o sea, muere al pecado y lo estamos llevando otra vez en su celebración a eso. Discúlpeme, ¿se da cuenta que ilógicos? O sea, no es correcto. Entonces, bautismo es el acto de bautizar, de llevar a cabo. Y el bautizo es, pues, la celebración. Es lo que coloquialmente o tradicionalmente se conoce. Pero en Cristo Jesús, en la iglesia cristiana, no es regla que deba de haber una celebración. ¿Por qué? Pues no es regla. ¿Qué mayor gratitud le podemos dar a Dios sino una vida que muestre en su caminar que vive para Él? Es el mejor sacrificio vivo, como dice Pablo a los romanos. Presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestro culto racional. ¿Me explico? Pero bueno, le vuelvo a repetir, a veces se hace un convivio por motivo de que aprovechamos para ir, por motivo de que aprovechamos salir, ¿verdad? Y bueno, se aprovecha para convivir. Y aún allí, cuidémonos, la convivencia. Amén. Vamos a orar. Bautícese, no le piense. No esté de que, pues lo voy a pensar. Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Oyen la plática, se les prepara, se les disipula en esto y todavía dicen, pues pastor, yo lo voy a pensar. Mire, esa gente que dice eso es porque no está segura de su compromiso con Cristo. Anda a medias tintas, a ver si me gusta, a ver si me conviene. No. Si usted se rinde a Cristo, si usted ya le entregó su vida a Cristo, como debe de ser, genuinamente, con un arrepentimiento genuino,
Entonces no debe de estar diciendo, lo voy a pensar. Discúlpeme, no debe de estar diciendo eso. Debe de llevarlo a cabo. Debe de llevarlo a cabo. ¿Sí? Espero que se entienda este punto, este tema, porque es muy, pero muy importante. ¿Sí? Vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Es un tema que ameritó un poco más de una hora, pero vamos a darle gracias a Dios. Crea en Cristo. Yo le invito a que crea en Él. No lo ha hecho, crea en Él. Cristo Jesús murió por nosotros. Él dice, ¿verdad?, en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única reconciliación que tenemos con Dios es por medio de Jesús. Y yo le invito a que usted lo reciba en su corazón, haciendo esta oración. Y repítala después de mí, así. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Declaro en esta hora que pongo mi fe en ti. Lo hago con mis palabras, creyendo con mi corazón, que deposito mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Diste tu sangre, diste tu cuerpo por mi vida. Y hoy te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador, porque creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Me arrepiento de mi pecado, de la vida que he vivido. Me arrepiento de ella y ahora quiero vivir para ti. Envía tu Espíritu a mi vida, lo recibo en esta hora. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Eso es el creer. Dice la palabra en Romanos 10, con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Sí? Entonces usted acaba de creer. ¿Sabe qué es lo que sigue? Ser bautizado. Amén. Acérquese a la iglesia, a esta o a cualquier otra que le quede cerca, para que sea discipulado en ello y pueda ser bautizado. Amén. Bueno, vamos a concluir aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, bendice a la iglesia en Aguascalientes, en cualquier estado de la República, en Sudamérica, Norteamérica, en Europa, en cualquier lugar donde nos vean. Bendice a tu iglesia y que podamos llevar a cabo este acto no solamente por obediencia, sino porque te amamos, porque queremos demostrar que somos tuyos. Gracias por esta enseñanza. Terminamos en el nombre de Cristo Jesús con este estudio. En tu nombre, amén y amén. Bueno, pues pase una bonita noche, vaya a descansar o a cenar, ¿verdad? Si se va a los tacos, invite. No se crea. Cene rico. Pase muy buenas noches y mañana miércoles no se pierda la enseñanza, la segunda enseñanza de el tabernáculo. Amén. Así que le esperamos el día de mañana a las 7 por estos mismos medios digitales, y acuérdese, es presencial, la iglesia está abierta, véngase a congregar, no hay como estar en la casa de Dios. Amén. Así que le esperamos mañana miércoles a las 7. Que Dios lo bendiga, pasen muy buenas noches. Hasta mañana.